Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Texto muy conocido, Mateo 8, versículos del 5 al 13. Dice así la palabra de Dios. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vamos a orar. Señor y Padre Santo, gracias te damos porque, Señor, en tu palabra siempre encontramos lo que necesitamos para nuestra vida. Encontramos a veces estímulos y a veces, Señor, reprensiones. Encontramos a veces cosas que nos dan alegría y otras nos producen tristeza, pero siempre, Señor, encontramos lo adecuado para nuestras vidas. Bendice a tu pueblo sobre la faz de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros. Jesús acaba de sanar a un leproso y el leproso le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús dijo: quiero, sé limpio. Y al instante dice que su lepra desapareció. Y en vez de decir, coméntalo, le dice: mira, no lo digas a nadie. Se ve que estaban solos o por lo menos con poca gente. Y en vez de decirle, publícalo, fíjate, no lo digas a nadie. Muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es decir, Moisés había puesto unas normas y era el sacerdote el que tenía que examinar a los leprosos y ver si era lepra o no lo era. Era un poco, el sacerdote hacía un poco de todo. También era el doctor, el que por lo menos, si no el doctor, el que decía la enfermedad que tenía la persona en este caso. Después de esto, Jesús entra en Capernaum. Capernaum fue una ciudad muy visitada por el Señor. Era el centro, vamos a decir, de su ministerio. Por eso Jesús dice: Capernaum, Capernaum. Hasta el cielo ha sido levantada, hasta el Hades caerás. Viendo tanto que has visto y no te arrepientes, no reaccionas. Pero fíjate, este hombre centurión, un centurión era un militar, tenía al mando, la misma palabra centurión lo dice,
un centenar de personas, de soldados, que estaban a sus órdenes directas, pero también tenía personas por encima de él. En el ejército sabéis que hay una sucesión, una cadena de mando que no se puede obviar ni saltar. Es decir, un teniente no puede mandar al capitán. Aunque el capitán sea un absurdo, una persona ignorante, el capitán es el capitán. Y el teniente tiene que estar a las órdenes de él. Entonces este hombre aquí parece que tiene un cara a cara con Jesús en la versión de... Me gusta que haya diferencias en las versiones, porque si todo fuera igual es que se habían puesto de acuerdo. Cada uno ve las cosas o relata las cosas de una manera. En la versión de Lucas, en el capítulo 9, dice que este hombre, el centurión, mandó a unos ancianos de Capernaum. Los ancianos eran las personas responsables de la sinagoga y que también tenían un aspecto a veces político de responsabilidad. Y dice que mandó a estos, y estos le dijeron al Señor: mira, es un hombre que nos ama nuestra nación, nos ha edificado una sinagoga y es digno de que respondas a su petición. Ahora, yo me imagino, y no hace falta ser muy imaginativo, me imagino a este hombre hasta que llegó al punto de que los líderes religiosos le reconocieran como alguien digno. Porque no olvidemos que era un militar, pero no un militar judío, sino un militar gentil del ejército romano. Y el ejército romano era invasor. Ponte, salvando las distancias, en una nación que está en el tiempo actual invadida, a veces maltratada. Piensa que un soldado romano o alguien romano, si se cruzaba en el camino de otra persona judía y el romano llevaba su maleta, le podía decir al judío: oye, ven para acá, májete. Anda, coge la maleta y me la llevas 1 milla, casi 2 kilómetros. Por eso, Simón, el que ayudó a Jesús a llevar la cruz, fue cogido y le dijeron: ven, anda, coge la carga y no se te ocurra negarte, porque tienes obligación de llevar mi carga. Entonces imagínate el romano que llevaba su carga, ninguno, porque siempre buscaría a alguien que se la llevara. Cuando se acababa uno, y además no contaría los pasos, pues cogería otro. Esto quiero decir para que ilustrar un poco la situación. Un país invadido por otro nunca es un país que está contento. Pero fíjate cuánto tiempo dedicaría este hombre a hacerse agradable a los ojos de los ciudadanos de Capernaum y, sobre todo, a los líderes. Mucho tiempo. Tuvo que dedicar mucho tiempo y ser humilde, como vemos aquí. Porque hay pocas cosas que maravillaron al Señor. Una de ellas fue esta, otra fue la incredulidad de sus paisanos de Nazaret. Eso le maravilló. No pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos.
Pero fíjate aquí, un hombre que no tenía por qué creer, pero que amaba al pueblo y se había integrado de tal manera en el mismo escenario que estaban ellos, que le daban buen testimonio de él. Le hablaron bien a Jesús y le dicen, se merece, es digno que le hagas esto. Ahora, ¿qué estaba pidiendo este hombre? No estaba pidiendo por él, ni siquiera por su familia. Estaba pidiendo por un criado. ¿Un criado? ¿Un siervo? ¿Alguien que vivía en su casa? No sabemos en qué condiciones, si era esclavo o no lo era. Aquí dice un criado. Y vemos que pide por él a Jesús. Jesús dice, yo iré y le sanaré. ¿Sabes? Uno quiere a las personas en base a la actitud de estas. Voy a repetir esto. Uno quiere más o menos a las personas en base a cómo esa persona se comporte. En la Biblia hay un caso que ilustra perfectamente esto que he dicho. Jacob, el patriarca, tuvo 12 hijos, pero no a todos los quería por igual. No todos tenían el mismo cariño. Por eso cuando la gente dice, yo es que a mis hijos los quiero por igual, digo, bueno, ya veremos. Porque no todos los hijos se comportan igual. Él quería a José, dice, porque lo había tenido en su vejez y con el amor de su vida, con Raquel, pues claro, tenía por eso más cariño a él. Puede ser que algo influyera, pero sobre todo es que los otros, dice la palabra de Dios, que sus obras eran malas. Y cuando un padre ve a un hijo que está haciendo las cosas contrarias a lo que debería hacer, no deja de quererle, pero siempre tendrá conflictos con él. Conflictos por su comportamiento. No porque es o no es hijo suyo, lo quiere, pero no lo quiere igual, por ejemplo, en el caso de José, que a José. Porque José era un hombre, era un muchacho en este caso. Era un muchacho que hacía las cosas correctamente. Dice que era un poco, le contaba a su padre las cosas, pero es que su padre, cuando a Jacob lo vendieron, le dijo, ve cómo están tus hermanos y tráeme noticias de ellos. Es decir, el padre estaba fiando en José para saber la situación de sus otros hijos y su comportamiento. Y José, que alguien podría decirle, claro, pero estaba acusando a sus hermanos. Era lo que ahora dicen un chivato. Sí, era un chivato. Pues no era un chivato. A él le mandaban informar e informaba la verdad. Fíjate hasta el punto de que José tuvo problemas por su integridad moral. Porque él fue vendido, fue a la casa del capitán de la guardia de Faraón. Este vio que era un muchacho con unos dones para organizar y dirigir verdaderamente espectaculares y lo dejó todo en manos de él, menos su esposa. Y su esposa le gustaba a José. Y a José no le gustaba estar con la esposa
de su patrón, de su amo, porque era un esclavo. Era una integridad moral intachable. Por eso es lógico que ante una situación de esas, Jacob amara más a José. No solo porque era el hijo de la mujer de la que siempre estuvo enamorado, sino porque era un hombre, un muchacho, en aquel entonces íntegro, y un hombre de una moral intachable. Y esto para un padre, para una madre, tiene que ser motivo de orgullo, es motivo de orgullo. Le puede confiar lo que sea. José llegó a ser el amo, el dueño de Egipto, la gran nación de Egipto en aquel tiempo. Nada se hacía sin que José dijera, está bien, podéis hacerlo. Nada, habló de cosas de importancia. Él era la cabeza de toda acción o de todo comercio, porque cuando alguien iba a Faraón, Faraón le decía, ir a José, a mí no me contés nada, porque era digno de confianza. Y esa confianza se había ganado este hombre gentil, militar, extranjero y de un país que estaba tiranizando a Israel, se ganó la confianza. Ese tipo de confianza es digno de que lo hagas. Pues Jesús dice, yo iré y le sanaré. Y la respuesta del centurión, verdaderamente, sé que la sabemos de memoria, pero conviene repasarla un poco, porque conviene saber qué es lo que le dijo y el sentido en que lo dijo. Le dice el centurión, esto está en las dos versiones, en esta que parece que lo dice directamente y en la de Lucas que es a través de los ancianos. Señor, no soy digno que entres hoy en mi casa. No soy digno. No lo estaba diciendo como una fórmula. No lo estaba diciendo como un cumplido o como una forma de agradar. No. Él lo estaba diciendo de verdad. Porque si no, Jesús no hubiera dicho, no he encontrado tanta fe. Hubiera dicho, este hombre está falseando, es un político. No soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. No soy. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, hermanos. Saber dónde estamos y cuál es nuestro lugar. Por ti mismo, y te voy a dar una mala noticia. Hagas lo que hagas, lo que tú pienses que es maravilloso, has regalado tu dinero, te has vendido la casa y le has dado a los pobres, lo que sea. Eso ya se lo dijo Jesús a un muchacho rico. Todo esto que dijo este muchacho, oye, yo estoy haciendo las cosas muy bien. Y Jesús dijo, este es un hombre sincero, como el centurión. Pero luego le dijo, vende todo y sígueme. Y ni vendió todo, ni le siguió. Porque es que la dignidad que tú puedas querer ganar a través de lo que hagas es indignidad para Dios. No puedes llegar a ser digno por lo que tienes ni por lo que has hecho. Este hombre amaba a la nación, había hecho una sinagoga, estaba en perfecta armonía con las autoridades religiosas y políticas de esta ciudad, Capernaum, pero no es digno de que Jesús entre bajo su techo. Y lo dice él. Otro podía decir, bueno, pues sí, señor, ven, porque, hombre, ya sabes, mira, ¿has visto la sinagoga? La he hecho yo. Yo he sido.
¿Has visto qué bien me llevo con ellos? Me ha costado años y esfuerzo. ¿Has visto cómo la gente me saluda como uno de ellos? Antes me escupían, pero yo aguanté, soporté, insistí y al final, mira, hasta me invitan a su casa. Yo. Pero es que esa no es la dignidad. La dignidad es otra cosa. La dignidad delante de Dios es llegar como vino este hombre: Señor, no soy digno, pero tú me haces digno. No soy digno, pero tú me das dignidad. No soy digno, pero tú, Señor, por tu pura gracia, por tu pura misericordia, por tu gran amor, has hecho posible que yo sea digno delante de ti. Eso es una cosa. Pero tenemos que saber, como el centurión, que en nuestro sitio, en donde Dios nos ha puesto, tenemos un sitio, valga la redundancia. Porque fíjate lo que dice: yo soy hombre bajo autoridad. Tengo gente, personas por encima de mí. Tengo personas que tienen la potestad de hacer que yo vaya o venga. Pero también tengo otros que están debajo de mí. Y yo sé, sin necesidad de verlo, que a este le digo ve y va, y al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Mira, es ahí cuando Jesús dice: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es ahí. Porque sabes una cosa, si somos honestos, si somos sinceros, aún el pueblo de Dios, ¿cuántas veces, y tú lo sabes, y yo lo sé, yo sé lo mío y tú lo tuyo, cuántas veces Dios nos ha dicho ve y ha dicho que no me muevo? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho ven y has dicho sí, espérate un rato? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho haz esto y has dicho ahora me voy a poner yo a hacer eso? Con la película que ponen en la tele. Mañana es tiempo. Este hombre sabía cómo tenía que comportarse. Y mira, una cosa, cuando los judíos, después de Pentecostés, apresaron a Juan y a Pedro, les dijeron, después de una conversación, les dijeron: mira, no os vamos a dejar, pero no habléis de esto. No tenéis que hablar de este. Esto ya es agua pasada. Este hombre ya no está aquí, tenéis que dejar de hablar de esto. Uno podría decir, bueno, para que se callen, para que me dejen salir, para que me dejen libre, pues les decimos que sí. Pero ¿qué dijeron los dos apóstoles? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea que no penséis que cuando nosotros salgamos de aquí vamos a estar con la boca cerrada. De ninguna manera. De ninguna manera. Y les dice más, juzgad vosotros mismos. ¿Tenemos que obedecer a los hombres antes que a Dios? Pues no podemos. No es que no queremos, que también, es que no podemos. Y mira, hermano, esto es importante. Porque este hombre podía haber dicho, hombre, yo tengo aquí autoridad, y haberle venido a Jesús con imposición. Pero dice que vino rogándole. Sabía su sitio y sabía
cómo tenía que ir rogándole. Un hombre, un cargo importante dentro del ejército, a un carpintero que no tenía donde echar la cabeza para dormir, a un carpintero que ni su misma familia ni sus hermanos creían en él. Y le voy a rogar yo a este. Claro, pero él sabía la autoridad de Cristo. Y sabes, hay una cosa que él está reconociendo hasta donde puede llegar él y hasta donde puede llegar Jesús. Señor, tú no tienes que hacer nada. Fíjate, ojalá todos los cristianos tuviéramos la actitud de este centurión. Fíjate lo que dice. Señor, si solo tienes que decir la palabra. Si no tienes que hacer ningún espectáculo. A mí me hace gracia cuando a veces parece que tenemos que ser o hacer espectáculos. Que no, lo he dicho muchas veces en este mismo lugar. Pero lo repito, no. Acuérdate de lo que te he comentado al principio. ¿Qué le dijo al leproso? Perdón, no lo digas. Mira, no lo digas a nadie. Haz el rito que mandó Moisés y vete a tu casa feliz y contento. No lo digas a nadie. Lo dijo. Pero no porque Jesús no le insistiera en que no lo hiciera. Cada uno tenemos que saber nuestro lugar y hasta dónde puede llegar Jesús. ¿Hasta dónde puede llegar Jesús, hermanos? No tiene límites. Por eso, el centurión le dice, tú di la palabra, Señor. Si yo sé que en cuanto que lo digas, se va a hacer. ¿Crees esto? Porque esto es importante que lo creas. Es importante que lo creamos. No sabemos lo que Dios tiene, ni cómo lo tiene, pero lo que sí sabemos es algo, que si Dios te muestra un camino, cógelo. Y si Dios te muestra que tienes que estar quieto, estate quieto. Y si Dios te muestra que tienes que hacer lo que sea, hazlo. Porque sí, Cristo tiene el poder. Y esto es fe. Andamos por fe y no por vista. O deberíamos andar por fe y no por vista. ¿Qué te parece? Llegas un día y le dices al Señor, Señor, haz de mí lo que quieras. Y te dice, pues sí, mira, estoy pensándolo. Vete a Ucrania y te pones allí cerquita del frente que te necesito allí. Hombre, Señor, no hay que exagerar. Mándame a Alicante que, oye, hay mar y está bien la cosa. No, hermanos, no. Hemos cantado esta canción de Elías, basada en esa odisea que pasó Elías, pero es que Elías no quería ir. Le llevaron las circunstancias, pero cuando llegó, dice que estaba tan desmoralizado, estaba con una aprensión tremenda, totalmente desmoralizado, que se tumbó y se quedó dormido. Y de repente está dormido y viene un ángel y le da así en el costado, porque estaba tumbado, y le dice, oye, despiértate y come. Y Elías comió, y después de comer se volvió a echar a dormir. Y luego, después de otra comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Oreb, al monte de Dios. Y allí se metió en una cueva. Y en esa cueva, cuando él de repente oye un viento que dice que rompía los montes, ¿te imaginas? Ese viento huracanado imposible de dominar.
Pero Elías miraba, seguramente hablaba, pero allí no estaba la presencia de Dios. Y después del viento, un terremoto. Y después del terremoto, un fuego. En ninguno de esas tres situaciones de la naturaleza, en toda su crudeza, estaba Dios. Solamente cuando oye un silbido, pero no un silbido como los que silban en los espectáculos deportivos, no, algo suave, era una melodía, era armonía y era delicado. Dice que era apacible. Y dice, allí estabas tú. Allí estaba Dios. Y Elías, que estaba tan deprimido, de repente se encuentra con que no solamente no va a morir de manos de Jezabel, la mujer del rey, sino que tiene muchas cosas que hacer. Tiene que ungir a varias personas, tiene que dejar el monte de Dios y volver a la batalla, volver al punto donde ha salido, volver a la primera línea, porque tiene que dejar, entre otras cosas, ungir a Eliseo, que va a ser su sucesor. Y Elías pensaba, no queda nadie, solo yo he quedado, le dice a Dios. De todos los creyentes, solo he quedado yo. Y Dios le saca de su error. Le dice, hay 7.000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Hay 7.000. No eres tú solo. Pero tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y te queda todavía un largo camino. A veces, yo ya acabo de hacer 79 años. A veces, hablando con mi esposa, decimos, bueno, ya la carrera, vamos, ya es que se está acabando. Y es verdad. Es verdad. El apóstol Pablo, escribiendo a su discípulo Timoteo, le dice, yo ya he acabado la carrera. Y pareciera que está diciendo punto y final. Pero después le dice, oye Timoteo, pero cuando vengas, tráete los libros, tráete un capote, tráete no sé qué, porque yo sigo en la brecha. Sigo trabajando. Pero esos son personas que dicen, hasta que Dios me llame, yo voy a seguir en la brecha. Y voy a seguir haciendo lo que Él diga que quiere que haga. Elías, en aquel momento, él había dicho, Señor, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Pero mira, todo lo que yo pensaba que iba a mejorar, ha empeorado todavía. Tú hiciste descender fuego del cielo, tú hiciste que todos los profetas de Baal fueran aniquilados, pero eso no me ha traído beneficio. Me ha traído perjuicio y he tenido que huir porque buscan mi vida. Es que no sé si lo sabéis, pero el Señor no nos ha prometido una vida fácil aquí. ¿No? Todo lo contrario. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis de todo. Vais a tener una vida, no te quiero ni contar. No te lo cuento porque es una sorpresa. Vas a tener de todo. Pues no dijo eso. Dijo, en el mundo vais a tener aflicción. Vais a tener problemas. Vais a tener por causa de mi nombre que os van a volver la espalda en muchos lugares. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que te aflige está vencido. El que te margina está vencido.
el que te oprime está vencido. No por ti, sino por el que nos llamó de su luz admirable y el que nos llamó a su reino, a sentarnos con él en los lugares celestiales. Termino ya. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y la pregunta es pertinente. ¿Cómo crees? Porque como creas te será hecho. La pregunta es pertinente. Si crees que hay cosas que ya que están en la Biblia, pero que ya no, porque ya ha pasado el tiempo, pues vive como el mundo. Porque la Biblia es revolucionaria también hoy, ¿eh? No solamente en tiempos de los apóstoles, que llegaron a decir de ellos: estos que trastornan al mundo han llegado hasta aquí. No, hoy hay que trastornar al mundo. ¿Cómo crees? ¿Estás creyendo limitando el poder de Dios? Fíjate lo que dijo el centurión. Di la palabra. Deberíamos aprender esta frase más. Señor, di la palabra. Pero Él nos dirá: dila tú. Dila tú. Porque si tú estás en mí y yo estoy en ti, dila tú. Tú tienes la autoridad del Espíritu Santo. Dila tú. ¿Cómo estás creyendo? Piensa una cosa. En la medida que creas, te será hecho. Si crees poquito, te será hecho poquito. Si crees mucho, te será hecho mucho. Te doy un aviso, porque no vaya a ser que lo tomes literal y estés pensando: bueno, ahora cuando salga voy a pedir que Dios me prepare una casa, ya que me la prepare bien preparada. No, amueblada y todo. No vayas por ahí, que seguro que eso no va. Te he dicho al principio que tenemos que ser, como dijo el centurión: yo le digo a mi siervo, haz esto, y lo hace. Tenemos que pedir en base a lo que Dios quiere y lo que Dios necesita. Que Dios os bendiga.